Voy a continuar esta mañana con el tema que he venido tratando a través de mis participaciones, que es el segundo advenimiento de Cristo. Y la vez pasada, si ustedes recuerdan, bueno, hemos estado hablando al final, lo último que hablamos fue acerca del periodo que se conoce como la tribulación. Y hablamos precisamente de la iglesia cristiana apóstata. Y hago el énfasis, la iglesia cristiana apóstata, porque precisamente esta iglesia se va a presentar como una iglesia cristiana. No va a decir somos la iglesia cristiana apóstata, ¿no? Va a decir somos una iglesia cristiana. Y resulta que esto, ya lo habíamos comentado, sucede después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esta iglesia cristiana apóstata está formada por personas que conservan la forma, pero no tienen el fondo. O sea, no tienen a Cristo, no han nacido de nuevo. Tiene la palabra de Dios, tiene la doctrina, pero no la aplica a su vida. De hecho, lo vimos en 2 de Timoteo 3:5, que son personas que tendrán apariencia de piedad, esto nos habla de la forma, pero negarán la eficacia de ella. O sea, la piedad no tiene nada que ver con las cosas que ellos hacen. Y esto se manifiesta porque, según dice 2 de Timoteo 3:4, que serán amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, precisamente esto mostrará que en sus vidas la piedad es solamente una teoría, o sea, no tiene aplicación para ellos. En el Apocalipsis se hace referencia a la iglesia cristiana, no como presente, pero sí se hace referencia a ella como una mujer, la esposa del Cordero. Y se hace referencia a ella también como una ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial representa simbólicamente a la iglesia verdadera, la cual también se le llama la esposa del Cordero. Pero, y dice esto precisamente en Apocalipsis capítulo 21, en los versículos 9 y 10, el apóstol Juan está hablando de la visión que él tuvo, y dice que vino a él uno de los 7 ángeles y habló con él diciéndole: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Entonces te voy a mostrar a la esposa del Cordero, y lo lleva a un monte y le muestra la ciudad de Jerusalén. Entonces la ciudad de Jerusalén, la esposa del Cordero, se utiliza para referirse a la iglesia verdadera. De una manera semejante, a la iglesia cristiana apóstata también se le identifica como una mujer en el libro de Apocalipsis, pero a ella se le llama la gran ramera. Y también con este título y con el título que se le da también más adelante, se está expresando su condición. ¿Por qué se le llama la gran ramera? Porque es una organización que tiene todo su interés en el dinero y se asocia por riqueza, por dinero y por poder. Por eso se nos dice que fornica con los mercaderes y con los reyes de la tierra. O sea, esta organización cristiana, entre comillas, apóstata, que tiene la doctrina bíblica pero no la aplica, que tiene todo su interés en la riqueza y en el poder, pues se asocia con los que tienen la riqueza y el poder, que están representados por los mercaderes, porque finalmente, pues todo en la vida, toda actividad económica tiene que ver con el comercio, de alguna manera. Entonces los mercaderes representan pues toda la actividad y el poderío económico que hay en el mundo. Y con ello se asocia esta organización religiosa, y también con los que detentan el poder, es decir, con los políticos. Y dice precisamente Apocalipsis 17:4: y la mujer
estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Entonces, ¿ven este cuadro que se nos presenta de esta iglesia? La distingue la riqueza, vestida de púrpura y vestida de escarlata y adornada de oro y piedras preciosas. Cualquier parecido con organizaciones religiosas de la actualidad no es una mera coincidencia, sino es una muestra de lo que será esta iglesia cristiana apóstata en los días de la tribulación, que ya se manifiesta hoy en esas organizaciones religiosas que están asociadas con el poder. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahorita en nuestro país que están cercanas las elecciones del año 24, bueno, ya los que están moviendo estas cosas ya están buscando el apoyo también de las religiones. O sea, la religión es una organización que tiene importancia para los políticos, y si se logran asociar con ellos, pues van a contar con el apoyo de mucha gente. Esta es una de las cosas más tristes realmente, que los políticos y más los encargados de formular las leyes que nos rigen, muchas ocasiones promulgan leyes en función de lo que ellos quieren, no de lo que se necesita, no de hacer justicia, sino de lo que ellos desean. Y lo que un político desea en un país supuestamente democrático son votos. Entonces, entre más se consigan votos, pues mejor. Yo platicando con mi nieta, con Angie, pues hablamos de que allá en Estados Unidos a los 16 años, me decía ella, no sé si a los 18 ya son considerados adultos, me decía ella. Yo le decía, no, pues está bien, para mí no, para las leyes sí. ¿Por qué? Porque entonces ya puedes votar. Y los jóvenes dicen, ella me platicaba que algún compañero de ella le decía, ya voy a cumplir 18 y ya voy a poder tomar alcohol. O sea, eso es lo que ellos están esperando. Y los políticos dicen, oye, vamos a bajar eso a los 16. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por quién creen ustedes que votarían los jóvenes que quieren emanciparse de sus padres y hacer su voluntad a una edad más temprana? Que quieren ya a los 16 años decir, soy independiente y puedo hacer lo que yo quiera y tomar mis decisiones. Sí, nada más que viviendo en casa de papá y mamá y comiendo la comida que ellos tienen, pero yo soy independiente. Entonces, los políticos buscan a las diferentes comunidades dentro de la humanidad y decir, a estos tenemos que darles por su lado para contar con sus votos. Y entonces todas las cosas que ellos hacen llevan un propósito totalmente egoísta y personal, no el bien de la gente, no el bien de su país, de su patria. Entonces a esta iglesia se le identifica precisamente pues como una iglesia que está dispuesta a asociarse con los mercaderes de la tierra, con los reyes, con los políticos, con los que tienen el poder, por lo cual se dice que tiene un cáliz de oro lleno con todas las abominaciones de sus fornicaciones. Dice, con la cual, dice el capítulo 17, versículo 2, han fornicado todos los reyes de la tierra. Y así como la esposa del Cordero se le identifica con la ciudad de Jerusalén, a esta iglesia cristiana apóstata se le identifica con el nombre de Babilonia, una ciudad de la antigüedad cuyo nombre procede de la palabra Babel, que significa confusión, y ciudad que durante toda la historia fue centro de la religión falsa y de la hostilidad hacia Dios. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, que ella es llamada Babilonia la Grande, así se conocerá a esta iglesia apóstata. Y esta iglesia cristiana apóstata, juntamente con el anticristo, odia a los que aman al Señor Jesús y participa de su persecución. Porque acuérdense que aunque
esto está ocurriendo después del arrebatamiento y la iglesia verdadera ha sido llevada al cielo, todavía, porque la misericordia de Dios estará presente, habrá personas que se conviertan en los días de la tribulación. Y es a los santos que se refiere el libro de Apocalipsis. Porque hay personas que creen que la iglesia va a estar presente en los días de la tribulación, la iglesia verdadera. Y ya vimos en las participaciones pasadas que esto no será así. Y vimos los textos en donde apoyamos el hecho de que Dios va a librar a los que son suyos de esta terrible época que el mundo va a vivir, que va a experimentar. Pero sin embargo, dicen ellos, entonces ¿por qué se menciona santos en los días de la tribulación? Porque son personas que reciben a Cristo en ese tiempo, en esos días. Esta iglesia cristiana apóstata, decimos, odia a los que aman a Cristo. Dice Apocalipsis 17, versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, se caracteriza precisamente por su sociedad con el poder político, el poder económico, su rechazo a aquellos que aman al Señor Jesucristo. Bien se le llama Babilonia, porque de ella, de una organización que tiene una teoría divorciada de la práctica, pues no se puede obtener más que confusión, ya que su líder en esos días será a quien se le llama el falso profeta, cuyo nombre, el falso profeta, es una alusión al carácter de su liderazgo religioso. El falso profeta es un líder religioso, líder de esta organización cristiana apóstata, que el falso profeta, utiliza para inclinar a todos los moradores de la tierra a creer en el anticristo. Se le menciona en el capítulo 13 de Apocalipsis, en los versículos 11 al 15, y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Obviamente el falso profeta se hace pasar por alguien que no es, o sea, él no es un cordero, pero se hace pasar como tal. Y dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, que es el anticristo. ¿Cómo lo logra? Pues hace grandes señales, hace descender fuego del cielo y engaña a los moradores de la tierra con las señales, mandando que le hagan una imagen a la bestia y después se le permite al falso profeta infundirle vida a la bestia, a la imagen de la bestia, de tal manera que la imagen hablase y la imagen misma matase a quien no la adorase. Todo esto es el trabajo del falso profeta, de este líder religioso a favor del anticristo. De allí que pueda ejercer, junto con el anticristo, un control sobre la población para marcarles con la marca de la bestia, en la mano o en la frente, de tal manera que quien no cuente con esa marca no pueda comprar ni pueda vender, obstaculizando no solo el comercio, sino la vida misma. O sea, si no puedes vender, pues no puedes hacer comercio, pero si no puedes comprar, pues entonces no puedes tener la satisfacción de tus necesidades. Entonces está de por medio lo económico y está de por medio la vida misma. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, hace algunas décadas, pues esto no se entendía cómo podía ser o cómo se iba a marcar a las personas en la frente. Decía, oye, pues si se les va a marcar como se marca a las reses, con un hierro candente o cómo. Hoy, con el avance tecnológico, no hay ningún problema. Hoy se puede hacer perfectamente, se puede introducir un chip abajo de la piel, tanto en la mano como en la frente, donde quieran, y tener perfectamente identificadas
a todas las personas, de tal manera que lleguen y así como presentas una tarjeta de crédito, pues presentas tu mano ante un lector que si no encuentra el chip que debes tener, pues no te permiten comprar y no te permiten vender. Entonces van a ejercer un control absoluto sobre la humanidad. Sin embargo, la revelación de Dios a Juan, desde un principio, le establece que esta iglesia apóstata tendrá un final determinado por Dios, porque uno de los 7 ángeles que se mencionan en Apocalipsis 15, que tenían las 7 plagas de la ira de Dios, habla y le dice a Juan en el versículo 4 del capítulo 17, ven acá y te mostraré ¿qué cosa? La sentencia contra la gran ramera. Entonces lo que va a ocurrir a la iglesia cristiana apóstata proviene de Dios, es Dios quien lo determina. De hecho, Dios va a utilizar a las mismas naciones con las cuales esta iglesia se asoció, que la van a traicionar y se van a volver contra ella. Dice Apocalipsis 17, versículos 16 al 18, dice, y los 10 cuernos, acuérdense que vimos que la palabra cuerno se utiliza como símbolo de poder. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. De hecho, se nos dice también en otro texto bíblico que los 10 cuernos son 10 reyes. Ellos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, lo que Dios quiso, ponerse de acuerdo y darle su reino a la bestia. O sea, todo esto ocurre porque Dios lo permite, porque Dios tiene un plan y Él utiliza a las mismas personas y sus propósitos para lograr ese plan. Hasta que se cumplan, dice, las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ustedes pueden leer el capítulo 18 completo, que habla del derrumbe total de esta iglesia cristiana apóstata y de cómo los mercaderes de la tierra que se enriquecieron en su asociación con esta iglesia y los reyes de la tierra que con ella ostentaron todo el poder llorarán a esta iglesia, llorarán su caída. Ahora, cuando a Juan se le hace esta revelación, se abre una puerta en el cielo y una voz fuerte como de trompeta, lo cual hace énfasis no solo en lo potente de la voz, sino en lo clara, en donde no hay dificultad para entender lo que dice, porque dice la palabra de Dios que la trompeta es un instrumento que se utiliza para dar instrucciones. Hay un sonido que indica que es la hora de descanso, hay un sonido que dice que es la hora de atacar, hay otro sonido diferente que indica otra cosa. O sea, los sonidos que da la trompeta tienen que ser perfectamente distinguibles para poder entender qué es lo que sigue, qué es lo que se va a hacer. Porque si la trompeta, dice 1 Corintios 14:8, diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si se oye un sonido raro que dice, oye, ¿qué es? ¿Que vamos a comer o que vamos a atacar o qué es? ¿No? Tiene que ser un sonido claro. La voz que Juan utiliza, que Juan escucha, es una voz como de trompeta, fuerte y clara. No hay ningún problema para que Juan entienda qué es lo que se le está diciendo. Y esta voz como trompeta le anuncia, primeramente le ordena que suba. O sea, se abre una puerta en el cielo y esta voz le ordena que suba para mostrarle, según se le dice, las cosas que sucederán después de estas. Aquí tenemos una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. Desde arriba, Juan tendría una perspectiva divina de todo lo que iba a acontecer en la tierra. Y digo que esto es muy importante porque hay muchas cosas que nos suceden en la vida y nosotros debemos de procurar
tener de todo lo que nos pasa una perspectiva divina. Ver las cosas desde arriba, no desde abajo, no al nivel que la ven los demás, sino ver y procurar verlas como Dios las ve. Debemos empezar por reconocer que hay un trono, ¿sí? Hemos hoy escuchado testimonios que muestran que muchas veces pasamos por situaciones que no quisiéramos, que no deseamos para nadie, que son dolorosas, que son tristes, que no presentan buenos augurios en nuestra vida. Sin embargo, debemos recordar y tomar en cuenta siempre que hay un trono y uno que está sentado en el trono, y Él es quien gobierna. Esa debe ser siempre nuestra visión de todas las cosas como creyentes. Por esto el Señor nos instruye para buscar siempre las cosas de arriba. Dice las cosas que provienen del trono, de la soberanía de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Se fijan, hay una alusión al trono de Dios. Busca las cosas que provienen del trono de Dios, que tienen un propósito, que siempre es bueno para nosotros, porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Podemos no entender, quisiéramos entenderlo todo, porque eso nos traería a lo mejor mucha tranquilidad, pero lo más maravilloso es que podamos tener la tranquilidad y podamos tener paz, aún sin entender qué es lo que está pasando y por qué están pasando aquellas cosas. Por eso dice la Escritura que si tenemos falta de sabiduría, pues se la pidamos a Dios. Señor, yo quiero saber qué propósito tienes tú. Si tú me quieres revelar tu propósito, ¿a dónde me diriges por este camino? Y Dios, que es el que está guiando las cosas y está guiando tu vida, te lo va a revelar. Así que lo primero que llama la atención de Juan cuando sube al cielo a través de esta puerta abierta es precisamente el trono. Dice el versículo 2 del capítulo 4: y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En la visión, lo que se le está mostrando a Juan es el origen de todo lo que va él a ver y a escuchar. El trono donde está sentado aquel que tiene toda la autoridad y hace todas las cosas conforme a su voluntad. Creo que siempre es muy importante para nosotros empezar por esto precisamente, con la visión del trono de Dios, pensando siempre que Él es soberano y nada de lo que suceda escapa de su control. Obedecer su palabra es obedecer a quien está sentado en el trono. Fíjense que hay una lucha constante del hombre por estar él sentado en el trono y no Dios. O sea, lo vemos muy claro. Creo que esto es una manifestación muy clara de esto, de esa lucha que el hombre tiene. A veces por medio, por ejemplo, el que es ateo dice, pues no hay trono. O sea, no hay trono, no hay Dios. El que no es ateo, el que dice creer en Dios, reconoce que existe, pero quiere él ser el que dirija. Quiere ser él el que esté sentado en el trono. Y les decía que esa lucha constante del hombre por ser el que gobierna se manifiesta muy, muy claramente en lo que es actualmente la llamada ideología de género. Porque esto lo exhibe con mucha claridad. Porque la ideología de género, fíjense lo que afirma, que la identidad de género, o sea, el ser hombre o ser mujer, es independiente del sexo biológico. No tiene nada que ver con el sexo biológico, dicen ellos. Y que los conceptos hombre y mujer son solo construcciones sociales opresivas que deben ser desechadas, que deben dejarse a los hombres en libertad para que el individuo pueda disfrutar de su sexualidad en libertad, identificándose como le plazca.
Esto es una absoluta contradicción a las palabras del Señor Jesucristo. Porque aquí dice, la identidad de género está divorciada totalmente de el género con el que hayas nacido, del sexo con el que hayas nacido, hombre o mujer. Eso no tiene importancia, porque tu posición, lo que tú eres, dice, lo determinas tú mismo. O sea, no es Dios quien lo determina. ¿Se fijan? Entonces, ¿quién está sentado en el trono? ¿Dios o el hombre? Ellos creen que ellos están sentados en el trono. Y dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El que los hizo al principio, no es que la palabra varón y hembra sean, como ellos dicen, conceptos o construcciones sociales, o sea, algo que la sociedad inventó. No, el que los hizo al principio, el que está sentado en el trono, el que es soberano, los hizo varón y hembra. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Lo de la ideología de género es una contradicción total hacia esto. Si una persona pretende ser cristiano y mantener estos conceptos de la ideología de género, no puede ser una realidad. O sea, pudiera estar convirtiéndose sin darse cuenta en una persona que profesa la piedad como teoría, pero lo niega con sus actos. Juan menciona también que alrededor del trono había un arco iris. Y mientras el trono habla de la soberanía de Dios, el arco iris siempre nos recordará las promesas de Dios. Porque Él prometió, cuando fue el diluvio universal, Él prometió que nunca habría más diluvio para destruir la tierra. Y nos dejó su arco como señal y recordatorio de su fidelidad. Es lo que dice Génesis 9, del 11 al 13. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Las promesas de Dios son lo único que pone límite a la soberanía de Dios. Dios, como soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, pero nunca invalidará sus promesas. O sea, si la soberanía de Dios tiene un límite, ese límite lo pone en sus promesas. Donde Él promete, ya su soberanía no puede ir más allá, porque se estaría contradiciendo a sí mismo. Dice la Escritura que si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque no se puede negar a sí mismo. Si Él promete algo y no lo cumple, pues entonces se presentaría como nosotros, como los seres humanos que tendemos a actuar de esa manera. Dice Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Siempre nosotros, al hacer un juramento, siempre buscamos a alguien más importante que nosotros, ¿verdad? No dice, te juro por el gato, pues no, ¿verdad? Que se muere el gato, si yo estoy mintiendo, pues pobre gato, ¿no? Pero sí, que se muera mi abuelita, pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces siempre decimos, te juro por mi papá, te juro por mi mamá, te juro por mi abuelita o por mi abuelito, ¿sí? Siempre juramos por alguien mayor a nosotros, pero ¿quién es mayor que Dios? ¿Podría Dios, para darle seguridad a Abraham, jurar por alguien mayor que él cuando no existe? Entonces, ¿qué hizo Dios? Jurar por sí mismo. Porque no habiendo nadie mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló comprometiéndose a algo y no lo ejecutará.
se estaría negando a sí mismo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Una promesa de Dios en Él no puede ser no, porque sería contradecirse a sí mismo. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, es decir, así sea. ¿Sí? Las dos, el sí y el amén, hablan del cumplimiento de la promesa. Segunda de Josué capítulo 21 versículo 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Entonces, imaginas cuando tú y yo confiamos en las promesas de Dios, tenemos absoluta seguridad. Dios puede ordenar cualquier cosa, pero nunca ordenará nada en contra de sus promesas. Nunca ordenará nada que invalide sus promesas. Carlos Spurgeon escribió respecto a esto algo muy hermoso y que vale la pena conocer y recordar. Él escribió lo siguiente: oh Hijo de Dios, el Padre Celestial en su soberanía tiene el derecho de hacer contigo, su Hijo, como a Él le plazca. Pero Él nunca dejará que esa soberanía salga de los límites del pacto, o sea, de los límites de lo que Él ha prometido. Como soberano, Él puede desterrarte, pero Él ha prometido que nunca lo hará. Y nunca lo hará porque Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, Él puede hacerlo, pero ha prometido no hacerlo. Él puede dejarte para que mueras, pero Él ha dicho que no lo va a hacer. Como soberano, Él puede hacer que sufras más de lo que puedas resistir. Él puede hacer que sufras más de lo que puedas resistir, pero ha prometido que ninguna tentación que venga sobre ti será fuera de lo humano comúnmente y que además no irá más allá de lo que puedas resistir. ¿Te fijas? O sea, Él puede hacer cualquier cosa, pero no va a hacer lo que ha prometido que no hará. No te dejará que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Él hará que cuando la tentación venga, tú encuentres una puerta para escapar de ella. Entonces, es maravilloso contrastar esto, es decir, pues Dios puede hacer cualquier cosa. Sí, Él puede hacer cualquier cosa, pero lo limitan sus promesas. Cuando yo pongo mi confianza en una promesa, la soberanía de Dios llega hasta ahí y no va a violar su promesa nunca. Entonces estoy seguro bajo su promesa. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede hacer, pero que ha decidido tener una sombra para que tú te refugies. Y bajo esa sombra tú estás totalmente seguro. Cuando Juan recibió esta revelación, fíjense, esto es muy importante y estamos tocando algunos puntos que no necesariamente están relacionados directamente con nuestro tema, pero mi propósito es que lo que estamos viendo con respecto al segundo advenimiento de Cristo no sea solamente informativo, o sea, no sea algo nada más que podamos anotar y decir, ya sé lo que va a pasar, sino que sea práctico, que haya cosas que debemos aplicar a nuestra vida, que necesitamos aplicar a nuestra vida. Y precisamente cuando Juan recibe esta revelación me llama la atención porque él se encontraba desterrado por el emperador Domiciano, emperador romano, en la isla griega de Patmos, una isla, según dicen, estéril y rocosa, en el mar Egeo. No se encontraba allí por haber cometido algún delito, sino como él mismo lo dice en Apocalipsis 1:9, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué lo puso Domiciano en Patmos a Juan? Por predicar la palabra de Dios y dar testimonio del Señor Jesucristo. Pero no se encontraba abatido, no se encontraba llorando su desdicha o lamentándose por su mala suerte. Se encontraba, dice el versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis, en el Espíritu, en el día del Señor.
Fíjense, me llamó precisamente mucho la atención porque ustedes saben que el día del Señor es el domingo, que se le conoce como el día del Señor, no porque los otros días no sean del Señor, o sea, bueno, yo el día del Señor me reúno y de lunes a sábado me olvido del Señor porque no son sus días, ¿no? Su día de Él es nada más el domingo. No, se le llamó el día del Señor porque fue el día que Él resucitó. ¿Sí? Entonces la frase completa sería el día que el Señor resucitó, el domingo. Pero del Señor son todos los días, es nuestra vida completa. Pero Él se encontraba en el Espíritu en el día del Señor, el domingo. Y me llamó la atención que diga que Él estaba en el Espíritu, pensando precisamente en que nosotros debemos preguntarnos cada domingo cuando estamos reunidos, ¿estamos en el Espíritu? Juan no tenía allí en Patmos una congregación, pero el día en que Jesús resucitó, el domingo, era para Juan un día muy importante, en donde él recordaba a su maestro que había sido crucificado y había resucitado ese día. Y entonces era un día para él importante, en donde dice que él estaba en el Espíritu. Y la pregunta es, ¿qué se necesita para estar en el Espíritu? Y bueno, yo encuentro que se necesitan 3 cosas para estar en el Espíritu. En primer lugar, se necesita ser salvo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces no vivimos según el Espíritu, pero necesitamos tener al Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo, entonces no se le puede pedir que viva en el Espíritu. La segunda cosa que se necesita para estar en el Espíritu es que nada estorbe nuestra comunión con Dios, que no haya en nuestra vida ningún pecado oculto. No podemos decir que no haya ningún pecado porque somos pecadores y todos fallamos, pero si tú fallas, tú pecas contra el Señor, lo más práctico, lo mejor es que tan pronto como te des cuenta de que pecaste, confieses tu pecado al Señor y le pidas perdón. Y si hay alguien involucrado a quien lastimaste, también le pidas perdón a esa persona. Si tú haces esto y te acostumbras a hacerlo siempre, tú puedes vivir en una comunión constante con el Señor. Porque ese pecado que interrumpió tu comunión con el Señor fue un pecado que interrumpió tu comunión durante un tiempo muy pequeño, porque tú lo confesaste inmediatamente. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No permitas que pase mucho tiempo. Algunos dicen, bueno, yo acostumbro en la noche, ya cuando me voy a acostar, orar y pedirle a Dios perdón por todos los pecados. Pero ¿para qué pasas todo el día sin comunión con Dios y te esperas hasta en la noche? Pues mejor tan pronto como te des cuenta que cometiste un pecado, confiésalo al Señor, pídele perdón y a quien esté también involucrado que tú hayas afectado. Dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, para andar en el Espíritu, para estar en el Espíritu, se necesita ser salvo y se necesita que no haya nada que interrumpa nuestra comunión con Dios. Y tercero, se necesita que el Espíritu tenga el control de nuestra vida. Dice Efesios 5:18 al 20, no os embriaguéis con vino. El vino, cuando te embriaga, te controla. Una persona embriagada está controlada por el alcohol. Ya no tiene control él mismo. Actúa de una manera que no actuaría estando en su sano juicio. Entonces, no os embriaguéis con vino. En otras palabras, no dejes que el vino te controle. Ni el vino ni ninguna otra cosa. Sino, sed llenos del Espíritu. No seas lleno de alcohol que te controle. Sé lleno del Espíritu. Que el Espíritu sea el que te controle. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces imagínense, ¿qué creen ustedes que estaba haciendo Juan en la isla de Patmos si estaba en el Espíritu en el día del Señor? Estaba cantando en su corazón al Señor, alabándolo, recordando las Escrituras, recordando los salmos, dándole gracias a Dios, aún estando ahí en medio del destierro, y dándole gracias sobre todo por el Señor Jesucristo, porque eso es estar en el Espíritu. Y cuando aquella puerta se abrió en el cielo, estando él el día domingo en el Espíritu, o sea, en plena comunión con el Señor y manifestando su adoración hacia Él, se abre una puerta de pronto en el cielo y se oye una voz que le ordena y le dice: sube acá. Y entonces, en obediencia a la orden recibida, dice: y al instante estaba yo en el Espíritu. Y claro que esto debe llamarnos la atención, porque si él dice que era el día del domingo y estaba en el Espíritu, pero parece que pasó un periodo de tiempo en donde ahora vuelve a decir: al instante estaba yo en el Espíritu. Y es que creo que el significado de esta frase es otro, y más bien se refiere a que su espíritu, en el momento que recibió la orden, sube acá, su espíritu abandonó su cuerpo para obedecer la orden de subir. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo una experiencia semejante. Él dice que él fue llevado al tercer cielo, pero él expresa una duda. Él dice: no sé si fui con el cuerpo o si fui fuera del cuerpo. ¿Sí? No lo sé, yo solo sé que fui hasta el tercer cielo y vi y escuché cosas que el hombre no ha visto y no ha escuchado. Pero Juan no presenta ninguna duda. Dice: al instante estaba yo en el Espíritu. Entonces Juan ascendió al cielo, dejó su cuerpo en la isla de Patmos por ese tiempo, porque él no expresa tener alguna duda con respecto a esto. También podemos observar que cuando habla del que está sentado en el trono, él sube a través de esta puerta abierta en el cielo, ve un trono establecido allí y ve al que está sentado, y no menciona ninguna forma, o sea, no habla de ninguna forma del que está sentado, sino habla de un resplandor. Él describe simplemente al que está sentado comparándolo con el resplandor de piedras preciosas que él conoce muy bien y que sin duda tenían un significado espiritual muy importante para él, porque esas piedras, el jaspe y la cornalina y la esmeralda, tenían que ver y formaban parte del pectoral del juicio del sacerdote en Israel. Él traía un pectoral lleno de piedras preciosas, entre los cuales había jaspe y había cornalina. Y eso dice Éxodo 28, 18 al 20. Y aquí las usa Juan para describir lo que él ve en el trono. Dice el capítulo 4, versículo 3: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Fíjense que buscando qué color tendría el jaspe y la cornalina, que son piedras que nosotros no escuchamos frecuentemente si no es en la Biblia y no conocemos físicamente, al menos yo no, pues buscaba acerca de sus colores. No es muy definido, pero algunos opinan que el jaspe sería de un color totalmente transparente como un diamante, o sea, de color sería propiamente color blanco, sería la idea, y la cornalina de color rojo. Y entonces, si nosotros seguimos todo el contexto de lo que se presenta en Apocalipsis, pues ahí en el trono está la presencia del Señor Jesucristo, y precisamente nos hablaría de la santidad y pureza de Cristo y de la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Más tarde, cuando uno de los 7 ángeles llevó a Juan a Jerusalén, a la Jerusalén celestial, dice que el muro de la ciudad era de jaspe. O sea, la mención de estas piedras debe tener algún significado muy importante que no alcanzamos totalmente a comprender, pero que sin duda será un tema que tocaremos con el Señor cuando estemos con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el jaspe? ¿Por qué la cornalina? ¿Por qué la esmeralda?
Dice Apocalipsis 21:11 que su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Diáfana quiere decir que deja pasar casi el 100% de la luz, o sea que no obstaculiza nada el paso de la luz. Y más tarde, Juan observaría que estas piedras se encontraban también presentes en los cimientos de la Jerusalén celestial. En Apocalipsis 21, 19 al 20 dice: el primer cimiento de la ciudad era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina. O sea, estas piedras formaban parte de los cimientos de la ciudad de Jerusalén y también del muro. Y siendo que la Jerusalén celestial, como ya mencionamos antes, identifica a la esposa del Cordero, identifica a la iglesia cristiana verdadera, pues es sencillo entender que su cimiento y su muro protector sea Dios. ¿Quién es el cimiento de la iglesia? Si la vemos como edificio, el Señor Jesucristo. ¿Quién es el muro que la protege alrededor? Dijo el Señor Jesucristo que Él edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. O sea, hay una protección completa de la iglesia de parte del Señor Jesucristo. Y la iglesia, la Jerusalén celestial, está construida en su muro por jaspe, y las piedras, jaspe, cornalina y esmeralda, están formando parte de su cimiento. Entonces la base de la iglesia y la protección de la iglesia es Dios mismo, porque estas son las que estaban presentes en el trono de Dios. Sin embargo, en el capítulo 5, versículo 1, Juan continúa con lo que él está viendo a través de esta puerta abierta en el cielo por donde él pasó, y está en el cielo, y entonces dice: vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un rollo de libro semejante al que vio Juan, también lo vio Ezequiel. Llama la atención que en Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10, se da una descripción de un rollo de libro semejante al que vio Juan en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dice Ezequiel 2, 9 y 10: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendí delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritos en él endechas y lamentaciones y ayes. Allí entonces se refiere al que estaba sentado en el trono como teniendo un cuerpo. Cuando Juan primero habla de él solo como un resplandor, pero aquí habla como si tuviera un cuerpo el que está sentado en el trono. Bueno, la declaración bíblica es muy clara. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu. O sea, Dios no tiene un cuerpo. Pero siempre en la Biblia hay referencias a Dios con expresiones antropomórficas. Por ejemplo, en Isaías 59, versículos 1 y 2, se menciona la mano de Dios, el oído de Dios, el rostro de Dios, como si Él tuviera un cuerpo. Pero obviamente, si se está hablando a seres humanos y se les quiere comunicar algo, pues tiene que ser en un lenguaje que nosotros entendamos. Dijo el Señor Jesucristo: si os he dicho cosas terrenales y no entendéis o no creéis, pues ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, si les menciono las cosas en términos que ustedes desconocen, pues se van a quedar sin entender. Pero si yo quiero que ustedes entiendan, les tengo que expresar las cosas celestiales en términos humanos que ustedes puedan entender. Y por eso en la Escritura se habla de Dios como si tuviera un cuerpo, diciéndosenos claramente que no lo tiene, que Él tiene un espíritu. El único que tiene un cuerpo es el Señor Jesucristo. Él sí es Dios encarnado. Él es el Dios eterno viviendo en un cuerpo perfecto, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y Juan escribe acerca de aquel libro que tenía en la mano derecha el que está sentado en el trono y que estaba escrito por dentro y por fuera,
y sellado con 7 sellos, diciendo en Apocalipsis capítulo 5 versículos 2 y 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. O sea, nadie le podía quitar los sellos para ver lo que estaba ahí escrito, ni siquiera aún mirarlo. Esto produjo en Juan una gran tristeza. O sea, obviamente a Juan le interesaba saber qué estaba escrito en ese rollo que tenía el que estaba sentado en el trono en su mano derecha. ¿Qué estaba escrito ahí? ¿Qué decía? Pero nadie lo podía ni siquiera mirar y mucho menos abrir, nadie, ni en el cielo ni en la tierra. Y entonces cuando él lloraba por esto, escuchó a uno de los 24 ancianos que estaban sentados en tronos alrededor del trono de Dios decirle en los versículos 5 y 6 del capítulo 5, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, esto es una referencia directa al Señor Jesucristo, la raíz de David, otra referencia a Cristo, ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, fíjense, mucha gente no cree que el Señor Jesucristo es Dios. Pero ¿dónde está aquí el Señor Jesucristo? Está en medio del trono. Y en medio del trono, ¿quién está sentado? Está sentado el soberano Dios. Jesucristo es Dios mismo. Y Él está sentado ahí en el trono, está en medio del trono. Y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos. Y estaba, dice, de pie, ahora ya se le mencionó como la raíz de David, como el león de Judá, ahora se dice claramente, estaba en pie un cordero. Pero un cordero cualquiera, no, un cordero como inmolado. O sea, es una referencia al Cristo crucificado. Esto corresponde perfectamente con lo que Cristo, el Cristo resucitado, les dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18, donde les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién podía abrir el rollo, el libro que estaba escrito por dentro y por fuera y que estaba sellado con 7 sellos? Nadie, no se encontró a nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que lo pudiera abrir. Pero ¿quién pudo abrirlo? El Cordero. Porque como Él se lo dijo a sus discípulos, a Él le fue dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él tenía la autoridad para abrirlo y para revelarle a Juan todo lo que ahí estaba escrito. Allí le fueron revelados a Juan los juicios de Dios que vendrían sobre la tierra en aquellos días de la tribulación. La revelación le es mostrada a Juan como algo que ya estaba escrito, es decir, ya estaba determinado por Dios, pero estaba sellado. O sea, nadie lo conocía, nadie sabía lo que iba a suceder. Pero cuando los sellos se quitaran, entonces sería revelado a Juan para que Juan lo escribiera en un libro que es el Apocalipsis, para que se nos diera a conocer a todos los creyentes. Lo que estaba sellado fue abierto. Lo que estaba oculto y que nadie sabía fue anunciado con el sonido de trompetas. Y lo que estaba contenido en las copas de la ira de Dios fue derramado sobre la tierra. Entonces a Juan se le mostró lo que estaba escrito en el libro, quitando los 7 sellos. Pero también se tocaron las trompetas que anunciaban las cosas que iban a suceder y se derramaron las copas que trajeron sobre la tierra juicios terribles. La próxima vez vamos precisamente a terminar el tema hablando de los juicios de Dios en la gran tribulación, la batalla de Armagedón, el milenio y antes del milenio el juicio de las naciones, el milenio y el juicio del gran trono blanco. 5 temas que cada uno en sí sería suficientemente amplio como para ocupar todo un tiempo de la predicación, pero vamos a tratar de ponerlo juntos si es posible. Y si no, me soportarán otras ocasiones aquí. Que Dios los bendiga.